va a depender de la concentración del sustrato. En la medida que yo tenga más sustrato, la enzima va a tener más con quien va a reaccionar. Entonces va a generar más producto, y se va a consumir más, porque la enzima va a tener mucho más sustrato, entonces la reacción se va a dar. Si yo tengo 2 aquí, me va a generar 2. Si yo tengo 10, la enzima va a tener cómo reaccionar con 10 más y me va a generar el producto. Se va a generar más producto por unidad de tiempo. ¿Por qué se hace constante? La velocidad máxima. ¿Por qué se alcanza la velocidad máxima? Porque se alcanza el límite. ¿Ah? No. Por la concentración sustrato. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no sigue pasando esto de aquí? Porque depende de la cantidad del sustrato que va adelante o disminuyente, depende de cuánto tenga. Aquí yo voy incrementando a 50 y la velocidad es elevada. Aquí incremento a 100 y la velocidad es elevada. Aquí voy incrementando a 150 y ya aquí la velocidad va disminuyendo. Y aquí va disminuyendo. Y aquí ya se va haciendo prácticamente constante. Y estoy adicionando más producto, más sustrato. ¿Por qué? ¿Ah? Porque hasta ahí es donde llega, o sea, ya alcanzó el límite, ¿no? ¿Por qué se alcanza el límite? Porque hay una llama mejor. ¿Ah? Porque hay una sólida. Encima ya no puedo. ¿Por qué la enzima ya no actúa? Se acopla. Toda la enzima que hay está ocupada con el sustrato. No, pero yo no lo estoy viendo, se lo dicen a ella, me lo dicen a mí. A ver si estábamos analizando. La concentración de enzima es constante. Y yo le voy adicionando el sustrato. Mientras más sustrato yo le adicione, más enzima se va a crear, más complejo encima del sustrato y se va a generar producto. Pero va a llegar un momento en que toda la enzima que yo tengo está ocupada por el sustrato. Y por más que yo le adicione sustrato, esa enzima ya está saturada. Entonces, si yo tengo 10 enzimas y le agregué 10 de sustrato, trabajé al máximo. Pero si yo le adiciono 20, las 10 siguen estando ocupadas. Y voy a soltar un producto y me voy a ocupar con otro de sustrato, pero siguen siendo 10. Quiere decir que en este punto, entre 150 y 200 del sustrato, ya toda la enzima está ocupada. Ya no hay más enzimas para trabajar. Ciertamente, ella va a quedar intacta después, pero va a seguir reaccionando a su velocidad máxima con los 200. Si lo aumento a 500, a 700, ella tiene nada más para 200, no tiene para más. Y es cuando va a poder trabajar con todo el sustrato que ella puede trabajar. A ustedes les gusta dulce, sí, me encanta. Bueno, tenemos una mesa full de dulces allí. Chévere. No me lo puedo comer todo. Porque es el máximo con lo que mi cuerpo puede trabajar. Ya me da náusea, quiero más. Pero su cuerpo llegó al límite. Por eso. Porque ustedes no tienen más con qué trabajar para poder degradar todo ese azúcar que se está consumiendo. Ya todas tus enzimas están ocupadas. Ok, seguimos con la misma reacción. ¿Qué pasó en este momento? Se formó el máximo de complejo enzima de sustrato que se podía alcanzar. Y alcanzamos la velocidad máxima. Unos señores, no está aquí, debe estar más adelante, Micael y Mente, crean esta curva y le dan una funcionalidad matemática a la curva. Adelante. La velocidad de formación de este complejo enzima-sustrato va a depender de la constante de asociación. ¿Esto se puede disociar? Sí, dijimos que una enzima podía trabajar de manera reversible. Pero, inicialmente,
cuando se empieza a trabajar con la teoría de la formación del complejo enzima-sustrato, se dice que realmente se forma el complejo de enzima y sustrato y la enzima es específica para el sustrato. Y una vez que se forma este complejo, que se genera el producto, se libera el producto y la enzima no reacciona con el producto para devolverse a esta reacción. Una enzima simple funciona así. No todas trabajan así, pero lo básico es que trabajan de esta manera. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar la velocidad de reacción de una enzima, va a depender de la constante de formación del complejo enzima y sustrato, de la constante de disociación, porque esta reacción sí puede ser reversible, y de la constante de formación del producto una vez que está formado el complejo enzima-sustrato. Y desde aquí, desde esta premisa, se establece entonces la constante de Michaelis y Menten. ¿Qué es la constante de Michaelis y Menten? Desde esta premisa, no nos vamos a ir a toda la disociación matemática para generar. ¿Qué me dice la constante de Michaelis y Menten? Que cuando yo alcanzo, esta es la velocidad máxima, este es el valor de la velocidad máxima. Cuando alcanzo la mitad de la velocidad máxima, la concentración de sustrato que necesito para alcanzar la velocidad máxima, me va a hablar un poco de la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué? Mientras más rápido alcanzo yo la velocidad máxima, es porque más rápido se está formando el complejo enzima-sustrato y la velocidad de reacción va a ser mayor. Si la concentración de sustrato a la que la alcanzo es menor, esta constante de Michaelis va a ser menor, porque es la concentración de sustrato al cual alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Si yo la tuviera aquí, es decir, esta curva hiciera esto, vamos a decir, este sería el punto máximo y la mitad la tendría aquí, más o menos. Lo vamos a poner aquí. Esta es la concentración de sustrato a la cual se alcanzó la mitad de la velocidad máxima. Este es un medio de la velocidad máxima. Mientras más alta es la concentración, menor es la afinidad. Mientras más baja es la concentración a la cual yo alcance la mitad de la velocidad, entonces mayor será es la afinidad entre la enzima y el sustrato. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esta gráfica? Yo simplemente agarro un sustrato con su enzima y hago esta medición y lo puedo someter una enzima a varios sustratos que sean similares para yo saber con quién trabaja mejor. Por ejemplo, yo puedo tener varios azúcares, fructosa, manosa, todas las que estoy diciendo son prácticamente isómeros de la glucosa y tengo glucosa. Y tengo una enzima que es la hexoquinasa, que es la primera enzima con la que trabajamos para la glucólisis. Ya sabemos que la glucosa, que la hexoquinasa es específica para la glucosa, pero si yo me voy a las constantes de Michaelis y Menten, yo voy a tener que para la glucosa puede ser aproximadamente 0,015 o 0,05. Para la manosa puedo tener que sea 0,15 y para la fructosa puede ser 0,5. La constante de Michaelis. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Mientras más bajo es el valor de esta constante,
Quiere decir que más afinidad tiene el sustrato por esa enzima. La constante de Michaelis que me dice a mí es la concentración, la constante de Michaelis es la concentración cuando alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Aquí tengo yo la mitad de la velocidad máxima. Y esta es la concentración del sustrato a la que la alcancé. Este es otro sustrato con la misma enzima. Le hago la curva de velocidad máxima y ella va a obtener la mitad de la velocidad máxima aquí, a una concentración mayor. Mientras más rápida alcance yo la velocidad de reacción, es porque es más afín la enzima al sustrato. Es lo que estoy diciendo aquí. Mientras más bajita es la constante de Michaelis en mi mente, ¿qué es la constante de Michaelis? La concentración a la cual se consiguió la mitad de la velocidad máxima. Este es para un sustrato y este es para otro sustrato. Ella puede trabajar con los tres sustratos, pero aquí es donde consigue la velocidad máxima. Quiere decir que el sustrato para esta enzima es este que cayó, porque esto me indica que hay una mayor afinidad. Esto se cumple para enzimas simples, básicas. Esto no se cumple para enzimas alostéricas, porque hay muchos factores que regulan la velocidad de la reacción. Que vamos a ver nosotros en la próxima clase, cómo es afectada la velocidad de reacción. Pero de primera mano, lo que sabemos es que la concentración del sustrato va a afectar la velocidad de reacción. ¿De qué manera? La va a acelerar si la enzima es específica para ella. Pero va a haber un momento en que voy a alcanzar el máximo de la velocidad cuando la enzima está saturada. ¿Ok? Ven un video, se lo repasan, porque necesitamos tener esto claro para la próxima clase. Porque la próxima clase vamos a trabajar con la cinética de enzimáticas y cómo pueden ser afectadas por inhibidores, temperatura, pH, salinidad, en fin. Todo eso.